Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok. JR Periodista, el 0412-334-5488. Mi canal en Telegram, Julio Riobó. Mi cuenta en X, @JRiobóBTV. Todas las plataformas digitales de Mi Casa, Su Casa Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Estamos transmitiendo desde ya en YouTube. Nos puede seguir, escribe allí Venezolana de Televisión en vivo. Puede hacer algún comentario, sugerencia o interrogante para este programa. Hoy nos acompaña un ingeniero industrial, empresario, diputado a la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, también coordinador nacional del Movimiento Futuro Empresario, Miguel Pérez Abad. ¿Cómo está? Bien. Buenas noches. Gracias por venir a este programa Pulso. Muy bien, gracias por invitarme. A pesar de que descansa temprano. No reveles mis secretos. Mire, yo quiero ¿Cómo comenzar está? esta entrevista con usted hablando del debate. Se llevó en el seno del Parlamento un gran debate, el debate de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Este gran debate se debe llevar ahora para reformar la Ley Orgánica del Trabajo. Pero fíjate que, bueno, buenas noches a todos quienes nos siguen a esta hora. Justamente conversábamos entre bastidores un poco del tema económico visto desde todas las perspectivas y todos los ángulos. Y sin lugar a dudas Venezuela enfrenta un reto inmenso en este momento, en una coyuntura que nos obliga a desarrollar consenso para lograr grandes y profundas transformaciones en el ámbito jurídico e institucional que nos permita vencer una serie de trabas estructurales en la economía venezolana. Hablábamos del tema no solamente de la necesidad de lograr recuperar el salario como institución, el salario de los trabajadores y trabajadoras, y que pasa justamente por revisar la Ley Orgánica del Trabajo para que eso se convierta en una realidad activa, que es el reclamo que muchas veces uno consigue en quienes están, digamos, aspiran a mejorar sus ingresos. Y eso es perfectamente justo, válido. Además, el peso de esta crisis de los últimos 13 años derivado de sanciones, medidas coercitivas unilaterales, caída de la producción petrolera, caída del Producto Interno Bruto, descansa sobre todos los venezolanos y venezolanas, en especial sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras. Entonces decíamos que, un poco discutiendo qué leyes nos faltan o qué hay que intervenir. Bueno, hablábamos de la Ley Orgánica del Petróleo, de hidrocarburos, súper necesaria frente a los retos que tiene el país. El debate. Un debate amplísimo por todo el país para desarrollar capacidades productivas y tecnológicas y transformar ese potencial que tenemos en el ámbito energético en servicio, en producción, en empleo, en exportaciones petroleras que seguirán siendo muy importantes para el país. Después conversábamos de la ley de minas, importantísimo también lograr mejorar y hacerse mucho más sostenible y moderna la minería que estamos explotando, que nos va a permitir también tener allí una brecha de ingresos importantísimo y generar también empleo en los servicios transversales a este sector. Estamos conversando también en el Parlamento de la necesidad de modernizar el funcionamiento del Estado, simplificar los trámites de tal manera que sea mucho más barato, mucho más rápido, mucho más atractivo iniciar negocios en Venezuela, mejorar el clima de los negocios y obligatoriamente pasamos por la normativa que ampara a los trabajadores y trabajadoras del país en un momento en el cual tenemos que revisarnos para lograr que estos cambios que se den, en el caso normativo, garanticen ante todo la prosperidad de los trabajadores y trabajadoras para que podamos hacer sostenible ajustes, crecimiento basados en productividad y hacer sostenible también el Estado. Decíamos, por ejemplo, que un tema que nos parece sustantivo es la revisión, la modernización, la visión que tiene el Estado venezolano, que hoy pesa mucho, es un Estado muy grande, poco funcional y que probablemente sea el causante número uno del déficit fiscal que hoy limita, por ejemplo, que los salarios puedan crecer de manera mucho más rápida. Estas cosas están en pleno debate, en discusión, y para eso los venezolanos y venezolanas tenemos que conseguirlo, encontrarlo desprovisto de visiones dogmáticas, ideológicas y mucho más pragmáticas desde el punto de vista de la necesidad que tenemos, bueno, de mejorar
y recuperar una década donde prácticamente perdimos el 75% del Producto Interno Bruto, donde tuvimos una reducción de casi 400.000 empresas en el país y bueno, un desempleo que hoy se traduce en más de 4 millones de personas que salieron del país. Estas condiciones hay que retrocederlas y retrotraerlas al año 2011, 2012, de tal manera que el salario basado en el ingreso que tiene la República y el crecimiento de los sectores de la economía pueda recuperarse de manera sostenible sin que eso presente una amenaza muy grave, que es la hiperinflación o la inflación, las grandes inflaciones, que finalmente se convierten en el impuesto más terrible que puede tener un país, porque lo pagan los empresarios, los productores, los consumidores, y que básicamente se basa en una política fiscal estable que garantice que el gasto público no supere la capacidad que tiene el Estado de poder cubrir esas necesidades de tal manera que no tenga que imprimir dinero para que ese dinero se devalúe. Entonces, la Ley Orgánica del Trabajo entonces es una traba, diputado, no es una hacer traba, no es una traba, pero en el ámbito del ingreso mínimo integral. No es una traba necesariamente si se reajusta, es decir, ¿cuál es la limitante fundamental? ¿Qué cambiaría usted, por ejemplo? En la ley, Ajá. bueno, hay que revisar los métodos de cálculo prestacionales para garantizar, parece una contradicción, para garantizar que esas prestaciones sean las adecuadas para los trabajadores, igual que las pensiones. El método de cálculo actual hace poco viable que se puedan corregir las desviaciones que derivan del mismo sistema que hemos creado. Es decir, convertimos a la ley en una especie de camisa de fuerza que impide que el salario pueda crecer al ritmo que necesita el país y que los trabajadores puedan devengar jubilaciones y pensiones mucho más justas y necesarias para colocar finalmente al cierre de su vida productiva la estabilidad económica que se requiere. Entonces, la ley hay que revisarla. Eso es un hecho que incontrovertible desde el punto de vista... ¿Es el único ordenamiento jurídico? ¿Hay otro que a su juicio bueno, hay que estamos revisar? hablando de los decretos de modernización y funcionamiento del Estado, que son claves, por ejemplo. Pero estas leyes que se están tocando en el ámbito productivo están enmarcadas fundamentalmente en generar climas de inversión que permita que Venezuela sea y pueda ser nuevamente un espacio para las inversiones en todas las áreas que tiene el país, que no solamente es minería o petróleo, sino que tiene que ver con gas, con alimentos, con productos farmacéuticos, es decir, con el turismo. Hay una gran cantidad de espacios donde Venezuela puede liderar las inversiones en la región, pero estamos obligados a generar eso que llaman el clima de negocio que permita que podamos competir porque no estamos solos en el mundo de las inversiones. Venezuela compite, si es en minería, con Perú, con Bolivia, por ejemplo. Si es en petróleo, compite hasta con Brasil, es decir, en la región. Por eso es que todos estos ajustes en el ámbito legal son sustantivos para que el país comience una curva de crecimiento que ya la inició, pero que no es suficiente porque hemos tenido una caída muy grande del Producto Interno Bruto venezolano, así que finalmente cuando recuperemos los 372.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto Nacional en los próximos 4 o 5 años, seguramente ya no estaremos hablando de por qué el salario mínimo crece tan lento o es insuficiente para algunos sectores, sino que habremos nivelado por la ruta del crecimiento económico y la productividad los ingresos de la nación en términos generales. Y me refiero también al sector privado. El sector privado ha tenido un impacto importante, una caída significativa, y ha sido producto de, bueno, el aislamiento de Venezuela, la salida de las corrientes de financiamiento para el país, las sanciones que se le han impuesto a nuestro principal producto de exportación, que es el petróleo, la imposibilidad de mover recursos, el bloqueo de recursos, bueno, y de esos no íbamos a salir. Fíjese que yo sé que usted maneja el tema económico muy bien, además es empresario y maneja el tema técnico. Se ha hecho este ajuste a través de bonificaciones. ¿Por qué no hacerlo a través del tema salarial, por ejemplo? Bueno, porque de manera básicamente clara? Porque como está la ley ahora, si ajustáramos el salario mínimo, lo subiéramos más allá de las capacidades que tiene el Estado de poder cancelar el ajuste que recaería sobre todo el tabulador salarial, ¿qué pasaría? Nosotros en el año 2018-19 tuvimos un incremento de 4.700% del salario mínimo. ¿Y qué pasó? Una semana, 2 semanas después, entramos en hiperinflación. Y eso finalmente derivó en que ese ajuste del salario se convirtiera en sal y agua, es decir, realmente tuviese un impacto regresivo
sobre el mismo salario. Entonces no tiene ningún sentido aplicar un ajuste que, haciendo el análisis de sensibilidad, que vaya más allá de variables de estabilidad macroeconómica que permita que si son $240, que esos $240 ABCB se mantengan en el tiempo. ¿Es suficiente? No, estamos seguros que no es suficiente. Pero si nosotros incrementamos por encima de la capacidad que tiene el país, y me refiero al sector privado y al sector público, el sector privado más o menos genera 2 millones de empleos y el sector público 3.100.000. Son digamos, los dos centros de generación de empleo. Si en el análisis de sensibilidad financiera ese aumento supera las capacidades, se vuelve regresivo. ¿Qué es regresivo? Sencillamente se va a inflación, se va a encarecimiento de los productos, entonces no tiene ningún sentido. Es decir, entonces, que este ajuste anunciado es el por la pertinente, presidenta no genera una inflación. No, o sea, nosotros tenemos una proyección de inflación, eso está claro, pero no la va a incrementar. Me sigue, o sea, no, Sí, claro. no va a alentarla, sino que la va a sostener. Y eso está basado en, bueno, en estudios de sensibilidad que se hacen y, bueno, mirando, planificando el crecimiento sostenido del país y anclando sobre todo el manejo macroeconómico de la nación de tal manera que podamos ir recuperando de manera progresiva los salarios en base a la realidad económica. Lo decíamos hace un rato, Venezuela tiene 20 trimestres de crecimiento económico. Hay gente que dice, bueno, hay un Sí, crecimiento pero, económico, pero ¿cómo claro, esos 20 trimestres se traducen en el bolsillo del venezolano? pero no es suficiente. Nosotros tenemos una pérdida del 75% del Producto Interno Bruto. 75%. O sea, si sacamos una fotografía del año 2012, Venezuela producía todos los bienes y servicios 372.000 millones de dólares al año. Hoy son 80.000 millones. Entonces, claro, van creciendo los sectores, algunos sectores que todavía tienen capacidad de expansión, pero no van al ritmo que el país necesita y que reclama para que ese crecimiento lo noten todos los sectores de la economía nacional. Eso va a ser progresivo. Después está esas expectativas. Nosotros somos muy mágicos y muy caribe. Entonces, aprobamos la ley de hidrocarburos. ¿Cuándo llegarán las inversiones? ¿Por qué no han llegado las inversiones? ¿Dónde están los reales? Eso es lo que la gente piensa. Que al día siguiente de aprobar una ley, bueno, se va a manifestar, por obra y gracia, será el Espíritu Santo. ¿Cuál es la realidad de la seguridad jurídica, eso no diputado, es así, eso por no ejemplo? es así. O sea, una ley es un suceso, pasó, pero después vienen los reglamentos, ¿verdad? Y después viene, bueno, todo lo que tiene que va en torno a hacer una inversión. Tú vas a montar una fábrica y tienes que hacer el plan de inversión, tienes que hacer la ingeniería, tienes que buscar la tecnología. Necesitas 2 o 3 años. Entonces, lo que hay que explicarle a la gente es que los cambios que estamos haciendo hoy, en el marco normativo, en las leyes que se están haciendo, en la responsabilidad para tomar decisiones hoy, no las vamos a ver hoy, las vamos a ver en el mediano plazo. Venezuela probablemente se le da una década para poder elevar las capacidades productivas nacionales. A lo mejor son 5 años, yo creo que puede ser en menos tiempo. No es que la gente no va a sentir efectos sobre los cambios que se están dando a nivel normativo y de estímulo a las inversiones. Aquí todas las semanas se reciben empresarios, productores que quieren venir a invertir a Venezuela, que están explorando, que nuevamente Venezuela está en la agenda pública internacional para el tema de las inversiones. Tenemos 10 años que habíamos salido de allí. Nadie se atrevía ni siquiera a asomarse a Venezuela por miedo a una sanción. Por eso que llaman el sistema financiero el sobrecumplimiento que podía congelar cuentas o podía derivar en sanciones internacionales. Ahora eso ha venido cambiando, pero también hay que estar claro que las sanciones no han sido levantadas, que han sido relajadas algunas, pero la mayoría de las sanciones están aplicadas todavía en Venezuela. Eso hay que vencerlo. Será progresivo, será en el tiempo, se requiere tiempo todavía para lograr cubrir esas expectativas que todos los venezolanos y venezolanas aspiramos, porque esta es una gran nación que tiene un enorme potencial, pero bueno, hay que meter recursos, hay que invertir en tecnología. Tenemos un tema con el talento humano que necesitamos que retornen para poder operar y para poder capitalizar esas inversiones con talento humano nacional que permita que se beneficie la familia venezolana. Vamos en la dirección correcta, sí, se está haciendo lo que se debe, y a veces es un poco complicado decirle a la gente que hay que tener más paciencia de la que hemos tenido después de todo lo que hemos pasado en los últimos 10 años. Fíjese que uno lee algunos analistas financieros que, bueno, están muy cerca de la oposición venezolana y se dicen varias cosas. Voy a leerle algunos comentarios, ¿no?
porque también fue llevado a la empresa privada a los $240. ¿Cómo se aplica esto, por ejemplo? Le voy a hacer una pregunta de unas aristas que yo leí de estos analistas, ¿no? Dice, muchos negocios privados pequeños y medianos no van a poder pagar eso. Esa es una de las... No, eso no. Otro dice, van a tener que cerrar, despedir gente o pasar todo a informal. ¿Qué me dice un diputado que maneja muy bien este tema? Eso siempre se ha dicho. O sea, en Venezuela cada vez, yo recuerdo... Es una mentira. Sí, una mentira repetida 1000 veces. Pues, o sea, hace mucho más, por ejemplo, tiene un efecto mucho más restrictivo al crecimiento de un pequeño negocio. El tema impositivo, que ese es otro marco jurídico que hay que modificar, que no lo habíamos conversado, se me quedó ahí en el tintero. El peso de los impuestos municipales, por ejemplo. Y el año pasado, antepasado, se aprobó en el seno del Parlamento la ley de armonización tributaria justamente para permitir reequilibrar el tema de las cargas tributarias. Pero realmente la mayoría de las empresas que operan, si hablamos de la pequeña y mediana industria, que es un sector de donde yo vengo, casi todas están ya por encima del tabulador de la propuesta salarial que está allí. Y en los análisis que se hacen, se valora todos estos elementos, de tal manera, insistimos, en que el salario, en que el ajuste del ingreso integral, del ingreso mínimo integral, no sea regresivo. Porque es muy fácil decir, bueno, sean $500 y al día siguiente tienes, no sé, 3 o 4% de crecimiento del desempleo en el país o de cierre de empresas. Se dispara la tasa de cambio. Con una mejora inflación. vamos a ese camino, diputado, a un mejor ingreso mínimo integral, como claro, sostenidas en lo vamos, económico. Con la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, vamos a tomar nuevamente, con toda seguridad, vamos a reinstitucionalizar el salario como la base fundamental del ingreso de los trabajadores y trabajadoras, del método de cálculo, de los tabuladores salariales y del cálculo de pensiones y jubilaciones. Sí, eso va a ser un hecho realmente que se va a materializar. Ahora hay que tener un poco de paciencia. Así que tenemos que esperar que empiece a crecer la economía, que el Estado empiece a captar los recursos que requiere, porque es que todavía el déficit fiscal en el país es alto. El déficit fiscal es cuánto necesita el Estado y cuánto tiene. ¿Sí? Entonces, si lo que el Estado necesita para funcionar y para... ¿Cuánto necesita el Estado para funcionar Bueno, de manera plena? Este año el presupuesto nacional es de $20.000 millones, pero los ingresos probablemente sean de $15.000 millones. Tienes un déficit más o menos de 5 o 6.000 millones. Hay que buscarlo. ¿Cómo los buscan? Normalmente, ¿qué es lo que se estila? Llamamos al Banco Central y le decimos, mira, necesitamos estos bolos. Y el Banco Central imprime una cantidad de bolívares que entran al torrente circulatorio nacional y eso también cuando se hace genera inflación. Y genera inflación y la tasa de cambio también tiende a incrementarse. Entonces, a ver, cuando tú tienes un paciente que está en terapia intensiva, ha estado durante mucho tiempo en terapia intensiva, no sé, 6 meses, tiran una cama ahí y tal, y salió, lograste despegarlo de los dispositivos estos que lo mantienen con vida, empieza a respirar. Tú no puedes a ese paciente meterle, mira, vaya a cargue un saco de cemento. Es un proceso progresivo de recuperación. Si nosotros hacemos eso... Así estamos en la economía, así estamos en Venezuela. Económica, Pero, ¿cómo es el paciente? ¿Cómo lo ve Miguel Ángel Pérez? No, el paciente salió de terapia intensiva porque ya empezó a dar síntomas de que salió de allí, de ese cuadro, porque ya está creciendo, dejamos de caer. Yo recuerdo en el año 2016 en el Consejo Nacional de Economía, una anécdota siempre con Aristóbulo, Dios lo tenga en la gloria, gran maestro, él me decía, mira Pereja, yo creo que ya tocamos fondo, ya llegamos allá a la fosa de Cariaco. Y yo le decía, negro, yo creo que todavía podemos bajar más. Y fue así. O sea, Venezuela tocó fondo. Llegó, cuando revisen la historia, o sea, los estudios económicos de una de las crisis más profundas, contemporáneas, de un país que no ha estado en guerra como Venezuela, no la guerra convencional, Venezuela sin duda alguna estaría en los primeros lugares. O sea, el tamaño y la profundidad, las laceraciones económicas producidas por las sanciones no tienen referencia en Latinoamérica. Y así tan bravos somos los venezolanos que de allí estamos saliendo, de ese esfuerzo, de esa resiliencia como nación, donde los trabajadores, saludo a todos los trabajadores y trabajadoras del país por ese esfuerzo, las amas de casa, los maestros, los organismos de seguridad, los empresarios, los productores, todos juntos, y el gobierno, todos juntos estamos saliendo adelante. Ahora, insisto, el paciente
no está, salió de la zona de peligro, pero todavía está muy débil para tirarle más cargas de las que puede soportar. Entonces hay que tener paciencia para que ese paciente que salió de terapia intensiva, salió de la zona de peligro, tenga la fortaleza para poder retomar una senda de crecimiento y mejor distribución de la renta y sobre todo que podamos generar un sistema de prosperidad nacional que beneficie a todos los venezolanos y venezolanas. Fíjese, hoy se dio a conocer que el Banco Central de Venezuela inyectará 1.350 millones de dólares a la banca en mayo para estabilizar el sistema cambiario. Acaba de suceder. ¿Qué sucede allí o qué pasa con el diferencial cambiario en Venezuela? Claro, fíjate, cuando la economía crece demanda más bienes y servicios. A pesar de que Venezuela... Eso es normal, pasa así. Sí, sí, claro. O sea, no sé, la gente tiene más plata y que sale a comprar, no sé, zapatos, porque los necesita, otro va a comprar, no sé, cerámica para su casa, porque tiene más poder adquisitivo. Inmediatamente empieza la presión cambiaria, porque aunque tú fabriques muchos de los componentes, muchos de los productos que demanda el mercado interno, también depende de muchos productos importados para poder fabricarlo. Entonces, bueno, o sea, el que fabrica zapatos necesita traer suela, cola, hilo, textiles, cuero. Y entonces, bueno, va a donde el mercado a importar, a traer sus cositas y poderlo ensamblar en Venezuela. Entonces, es un efecto del crecimiento. O sea, es un indicador de que la economía está creciendo. El rol del Estado es mantener en equilibrio la oferta y la demanda de divisas para que el país pueda funcionar, logrando algo, insisto, que es fundamental. Venezuela tiene un problema crónico con inflación, no desde ahora, hace mucho tiempo, hace 50 años. Porque, bueno, por las razones que sea, es un país que tiene una alta renta petrolera, que es un recurso que es intensivo en capital, que genera ingresos importantes, pero a veces se concentra mucho la riqueza y no genera, digamos, los espacios productivos, los encadenamientos productivos necesarios, que bueno, que será eso es otro tema del que tengamos que hablar para lograr que en este momento ese sector se convierta pues, en una locomotora de miles de vagones que son pequeñas y medianas empresas que estén conectadas con él. Pero ese tema de los grandes retos de un sistema de estabilización macroeconómica y justicia social es lograr que el crecimiento y las externalidades negativas del crecimiento sean lo menor posible, de tal manera que puedas crecer de manera armónica y logrando mantener niveles de inflación y preservando el poder adquisitivo del bolívar. Nosotros acabamos, bueno, muy reciente, el momento de hiperinflación que se generó en el país, que además entramos muy rápido, después de un incremento del salario mínimo. Fue producto exactamente, se incrementó 4.700% el salario, y a los 6 meses estábamos metidos en ese berenjenal. Salimos muy rápido, pero porque hubo una política responsable de expansión del gasto público. Entonces, cuando el gasto público no se expande, hay un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? La vialidad, la electricidad, los colegios. ¿Sí? Sí, en términos generales, el Estado deja de invertir, deja de gastar. O sea, termina siendo dramático porque, bueno, el estado de bienestar que el comandante Chávez construyó, hubo que prácticamente paralizarlo para lograr la estabilidad macroeconómica. La gente dice, bueno, ¿y eso es estabilidad macroeconómica? ¿Cómo es? Bueno, esas son las condiciones mínimas para que la economía crezca sin generando la menor cantidad de distorsiones y de daño ¿a quién? Al pueblo de Venezuela. Fíjese que había una expectativa de cara al 1 de mayo. Los anuncios se hicieron un día antes, 30. Y en algunos lugares, bueno, comienzan a encarecer los productos. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional? ¿Qué pasó con la ley de la defensa socioeconómica? Bueno, esa ley está allí en debate, pero realmente, bueno, yo no tengo información en respuesta a los incrementos. Eso hace mucho tiempo que prácticamente no sucede. Es decir, antes siempre se generaban unas expectativas sobre el tema del salario, pero lo que más afecta los precios es la volatilidad del tipo de cambio y que genera distorsión. Ha estado estable. Sí, a tener una brecha entre el paralelo y el oficial, que puede ser el 20-30%, por ejemplo, y al no tener una oferta oficial, bueno, el productor, el empresario, el ciudadano, apela al mercado alternativo, que es el paralelo, finalmente. Entonces, eso genera una distorsión en los precios. Pero ingreso mínimo de referencia realmente no impacta
el tema de los precios, no lo impacta. Así ni siquiera, cuando son unidades productivas muy pequeñas, son casi todas informales. Y es la misma familia que la gestiona, 2 o 3 personas. Sí, se generan corrientes, matrices de opinión comunicacionales para generar este tema de que, bueno, que ahora van a subir, y eso sí daña porque la economía siempre se mueve con expectativas. Es decir, no, que van a subir, no, que me va a subir, que subieron el salario mínimo, el ingreso mínimo, y ahora me van a subir, no sé, el carpintero, me van a subir el visopán, la pega, la fórmica. Claro. Y entonces empieza ese rumor, esa escalada. Bueno, eso sí puede generar una corriente, digamos, de crecimiento de los precios. Pero finalmente quiebra porque el mercado es el mercado, y cuando no hay mercado para las cosas que son caras, el mercado se viene abajo. La vacuna, la mejor vacuna para evitar que los precios crezcan es la producción, o sea, la oferta y la respuesta organizada del consumidor y las consumidoras del país. ¿Se va a estabilizar el sistema cambiario, cree usted? Bueno, pareciera que sí. ¿No debería existir una brecha de lo que usted denominamos como bueno, dólar yo creo paralelo? que ese es uno de los grandes retos del Banco Central y del Ministerio de Finanzas, es lograr ir cerrando esa brecha, y eso va a depender mucho de los, digamos, de los ingresos extra que se generen ahora con la nueva relación comercial que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos, que va a permitir, aún produciendo, ya creo que hoy llegamos a 1.200.000 barriles, aún produciendo lo mismo, bueno, vendemos crudo sin descuento y sin sanciones, digamos que el gap de ingresos adicionales va a ayudar mucho a alimentar el sistema financiero. Sin que eso, yo lo planteo abiertamente, el debate entre cuánto colocamos de esos ingresos en el sistema financiero y cuánto, por ejemplo, yo colocaría en fondear la banca de desarrollo nacional, que es fundamental. O sea, colocar recursos, liberar recursos del encaje legal para que entren al sistema financiero venezolano. Porque, bueno, sí ha aumentado, ha mejorado el financiamiento, pero no son ni las condiciones adecuadas ni los montos necesarios para poder, digamos, emprender el reto. El sector de la pequeña y mediana industria, que habrán unas 3.000 industrias operativas ahora, está el 22 o 25%. Tiene una brecha importante para crecer y generar productos y pagar impuestos, pero hay que apalancarla. Y no puede ser con los instrumentos de financiamiento que hoy tiene la banca, que sí hace un gran esfuerzo, pero son caros y son poco adaptados a las necesidades del sector industrial. No puedes pedir un crédito a 6 meses con tasas del 26% anual en dólares. Eso no es sostenible. Entonces, bueno, yo tomaría parte de esos recursos para mantener la estabilidad del tipo de cambio, pero también para recuperar un vértice fundamental de la revolución bolivariana, fue la recuperación de la capacidad que tenía el Estado para fondear en condiciones muy especiales al sector industrial venezolano. Yo le hablaba a usted de la expectativa. ¿Cómo explicarle a la gente que el proceso es progresivo y que logre entenderlo de manera tácita, directa, concreta y no de manera científica? Bueno, yo creo que la comunicación es un tema clave, es decir, estar muy cerca de quienes finalmente, al pueblo venezolano, explicándole esto a través de los consejos comunales, en foros. Después hay una cosa que es la coherencia, ¿no? La coherencia política, que me parece que es fundamental. Es decir, que lo que se diga se haga y que se pueda medir también, que podamos mostrar con números hacia dónde vamos y cómo vamos. Entonces, y por último, yo diría la responsabilidad que tienen los líderes políticos del país. Y me refiero a los líderes del gobierno y de la oposición. Cuando se ve un país unido, entre los diferentes matices políticos, es más fácil hacerle entender a la gente que, bueno, que estamos trabajando de manera concertada en una propuesta que permita empujar un proyecto nacional para beneficio de todos los venezolanos y venezolanas. Hay cosas que habrá que en algún momento retirarlos del debate público, una vez que logremos los consensos necesarios. Por ejemplo, si tomamos la decisión, se está tomando la decisión de que es necesario reformar la ley del trabajo para volver a construir la base fundamental de un salario mínimo poderoso y recuperar las pensiones y las jubilaciones, pues bueno, una vez que nos pongamos de acuerdo, no nos pongamos a tirarle piedra a la propuesta, porque entonces quienes están de aquel lado dicen, bueno, ¿la cosa es buena o la cosa es mala? ¿Se pusieron de acuerdo o no? Y eso es una responsabilidad de los políticos.
de la dirigencia política del país. Hablarle claro al país, decirle la verdad al país, también acompañar con, digamos, con acciones concretas, que la gente entienda que, bueno, que se están haciendo un trabajo de articulación donde la mayoría de los sectores está participando. Yo creo que ahorita hay unas mesas que están conversando este tema y bueno, ahí están representados prácticamente todos los sectores de la vida nacional. De allí, una vez que se terminan esas reuniones, cada quien tiene que hablarle a su gente, a su pueblo y explicarle. Y la gente irá viendo con el pasar del tiempo, bueno, que las cosas van a ir mejorando, no, a lo mejor y seguramente no al ritmo que todos quisiéramos, poco tirar, así como unos polvos mágicos y que volvamos a la Venezuela de hace 12, 15 años en lo económico, pero bueno, que la gente, hablándole con claridad, el pueblo venezolano ya ha demostrado su madurez. Fíjate lo que pasó ahora, el 3 de enero. Hay unos colegas, digo esto por ser también diputados del Parlamento, de la oposición, que plantean, por ejemplo, bajar el IVA. ¿Qué me dice esta propuesta o eliminar el IGTF? Hay que, las dos cosas, yo estoy de acuerdo con las dos cosas. Bajar el IVA, que es el IVA es un impuesto regresivo. Y que, hay que hacer un ajuste allí. Sí, es un impuesto regresivo que afecta al consumidor. ¿Está de acuerdo, Miguel sí, totalmente. Pérez Abad con Enrique Capriles, es el que hace esta propuesta? Bueno, no solo él. Hay otros. Hoy de él, sí, bueno, pero yo estoy de acuerdo. Para, digamos que... ¿Qué implicaría esto? A ver, explíqueselo a la mejorar gente. el poder adquisitivo, porque es un impuesto que afecta cuando tú vas al supermercado. Al final lo paga el consumidor. Entonces es un efecto en cascada, es regresivo. Entonces yo creo que no se puede, que se debe hacer algunos ajustes. Bueno, yo te hablé de la política fiscal, del marco jurídico que pesa sobre los tributos en el país. Fíjate que las dos leyes que aprobamos, uno de los temas que se tocó son todo el tema impositivo y son transnacionales. Es decir, no es que es un capricho de los empresarios nacionales. No. Te estoy hablando de que en la región, en el mundo, hay una serie de gravámenes tributarios y de parafiscales y fiscales que aquí son altísimos. El promedio de la carga impositiva en Latinoamérica es el 30%, más o menos. Puede ser que me equivoque. El promedio de la carga impositiva en Venezuela es de casi el 60%. ¿Cómo es la carga impositiva? Bueno, todo lo que tienen que pagar los empresarios para... Eso tiene que pagar el IVA, el impuesto sobre la renta, el IGTF, la LOCTI, demasiado. Es muy burocrático esto. Aparte de que sea Haga la burocrático, crítica, claro, es inviable para la mayoría de las empresas. O sea, las empresas que sobreviven a esa carga impositiva, literalmente algunas lo que están es respirando por un pitillo, esperando que la economía crezca para ellas, bueno, alcanzar economías de escala que le permitan surfear. A una gran cadena de tiendas de farmacias, que tú sabes cuál es, porque a veces te he visto ya comprando champú. Estás mintiendo. Oye, bueno, algo de champú todavía te queda. El sistema de tributación es exactamente la misma que el portugués que tiene la panadería en la esquina o el kiosco de periódico que ahora es contribuyente especial. ¿Cómo hace el emprendedor, por ejemplo? Bueno, tiene que trabajar a la sombra. Digamos, el empleo en Venezuela, mucho del empleo está fuera del sistema formal. Entonces, uno de los temas, los grandes retos, es formalizar todo ese esfuerzo productivo, que haya mucha gente que pague poco, pero que pague, ampliar la base. Y con esta carga impositiva no se va a poder. Entonces sí hay que revisar esas leyes, respetando que el Estado necesita los ingresos para poder poner en balance su presupuesto, pero es un gran tema, por cierto, revisar todo el marco impositivo venezolano. Más temprano en Venezolana de Televisión, un nuevo espacio que se llama De Frente con la Noticia, espacio que a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche estuvo el presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez. Y él decía, bueno, será el año de la normalización económica en múltiples ámbitos. ¿Cómo traducir eso a lo que usted me explica, sabiendo además que CEPAL dice que el 6.3 aumentará la economía de Venezuela? Yo leí a Agustín Berríos hoy, de la oposición, diciendo que en 20% será el crecimiento de Venezuela. Y bueno, ya hay varias cifras de varias instituciones internacionales, diputados, economistas, y todos hablan de lo mismo, del aumento de la economía venezolana. No hay nadie que diga, no, es mentira. No, la economía va a crecer sin lugar a dudas y las expectativas más bajas al 6%. Yo creo que vamos a estar en 2 dígitos.
10, 12%, muy probablemente. Y bueno, que el presidente del Banco Central es la máxima autoridad del país en términos, digamos, financieros. Bueno, su palabra vaya por delante, maravilloso. Ojalá que logremos los consensos necesarios para que esa realidad económica se dé. Yo creo que estamos en un buen momento desde el punto de vista de lo que es la articulación interinstitucional para que eso se logre. Así que hacemos nuestros votos para que logremos que el país marche por la senda del desarrollo y la justicia social. Fíjese. ¿Algo suena aquí? Sí, no, la balita. Dígame, ¿cuál? ¿La de él o la mía? La mía. La mía. Ah, la tuya. Bueno, vamos a mandar a la pausa y claro. corregimos. Vamos a la pausa, ya regresamos, no se aparte, ya venimos. Bueno, continuamos con su programa A Pulso. Estamos conversando, para la gente que se conecta a esta hora, con Miguel Pérez Abad, diputado de la Asamblea Nacional, empresario, ingeniero industrial, además primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo. Fíjese, también Luis Pérez, presidente del Banco Central de Venezuela, hablaba de la designación de Calixto Ortega al frente como gobernador, creo que fue el término que utilizó, del Fondo Monetario Internacional. Se han dicho muchas cosas de esto, yo sé que usted es empresario, pero todavía yo sigo leyendo cosas que he conversado con otros economistas en este espacio, gente que maneja el tema económico, que bueno, Venezuela es un proceso de endeudamiento, de entregar el país, esa es la narrativa que tratan de imponer, cuando sabemos que el Fondo Monetario Internacional tiene 5.000 millones de dólares bloqueados y que podría otorgar a Venezuela. ¿Qué me dicen en el Mira, yo creo que uno de los grandes logros de lo que hemos visto en los últimos 3 meses tiene que ver con la incorporación de Venezuela al sistema multilateral, de financiamiento a través del Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, que es sustantivo. Todos los países se endeudan, las empresas se endeudan para apalancar sus proyectos. Eso no está mal, por el contrario. Si tú tienes recursos, además represados, bueno, mucho más diligente hay que ser para lograr reingresar a esos espacios que Venezuela
de los cuales Venezuela había sido excluida. Además que es un derecho, tú tienes que cumplir con tus derechos ante esos organismos, además tienes tus deberes, también tienes tus derechos, y que Venezuela pueda accesar a esos recursos y a otros más para poder financiar su desarrollo, eso no tiene nada de particular. Es decir, eso es necesario. Una de las grandes debilidades que tiene Venezuela es que fue desconectada del sistema financiero internacional. O sea, perdió el financiamiento. Eso va a cambiar. Claro, va a cambiar en la medida que van levantando la sanción y van reconociendo al gobierno y van lográndose insertar en esos espacios. Venezuela vuelve otra vez a tener acceso a financiamiento internacional. Ahora, si tú vas a financiar una hidroeléctrica, o sea, ¿en qué afecta? Si más bien favorece al país que tú te endeudes para poder desarrollar un proyecto de interés público. Ahora, lo importante es que finalmente pague. Entonces, que sea un proyecto que tenga rentabilidad para que puedas, digamos, devolver el crédito, puedas establecer las líneas de crédito. Así que yo creo que es una muy buena noticia que Venezuela esté participando o vaya a participar en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario Internacional. Eso no significa que se esté entregando la soberanía, no significa que el país se va a meter en un endeudamiento que luego no va a poder pagar. Lo importante es que si tú asumes un compromiso de un crédito internacional, bueno, tú administres la casa de tal manera que haga las previsiones presupuestarias para que tú lo pagues. Eso es todo. ¿Qué pasa con la cartera crediticia? Yo tuve la semana pasada, si no me equivoco, ¿verdad?, a Luigi Pichela, empresario, y me decía, bueno, se está dando, pero hay que mejorarlo. Las carteras fueron instrumentos muy poderosos para poder ayudar a sectores tradicionalmente excluidos del sistema financiero. Pero bueno, las condiciones, valga la redundancia, financieras de la banca nacional, bueno, por cierto, la medida del encaje, soy un poco ahí, quiero ser un poco directo, yo soy lo que cree que hay que levantar el encaje legal de manera gradual y con esos fondos financiar las carteras. Bueno, en la medida que vaya procediendo de esa manera, que los ingresos vayan mejorando en el país, seguramente los bancos van a poder obtener recursos frescos para poder otorgar los créditos, que son créditos muy especializados de acuerdo a las necesidades de cada espacio económico que están representados en la cartera productiva nacional. Usted me hablaba, sé que es un término que uno lo hace de manera clara y sencilla, dice, bueno, el levantamiento de las sanciones. Anteriormente me dijo, no hay un levantamiento, hay una flexibilización con el tema de la licencia. El día de hoy se dio a conocer una, no sé si tuvo la oportunidad de revisarla, que es el tema también de los acreedores de PDVSA, la W50, si no me equivoco, es el número de esta flexibilización. ¿Qué pasa con la flexibilización y con el término que utiliza la presidenta Delcy Rodríguez y que uno lo escucha en el Parlamento y sé que vienen trabajando las leyes, que es la seguridad jurídica que se necesita para la inversión? ¿Qué está pasando con las inversiones? Bueno, esa es una paradoja que tienen que resolver quienes aplican las sanciones del país. Los mismos que... Ya no depende de Venezuela, la seguridad jurídica. No, siempre va a depender de Venezuela. Tiene una responsabilidad. Los ajustes que se han hecho en las leyes ha sido para generar desde el país las condiciones, la seguridad jurídica que los inversionistas necesitan para que puedan colocar sus recursos. Ahora, si tú eres un país sancionado, que lo que te están dando son permisos temporales, bueno, será muy difícil que alguien quiera invertir en el largo plazo. Entonces, esa dicotomía hay que resolverla y tiene que irse resolviendo. Por eso es que es muy afortunada la propuesta que se ha hecho de la peregrinación para pedir el levantamiento total de las medidas, de tal manera que el país, los inversores, y sobre todo los inversores, no se sientan amenazados con un permiso temporal que mañana lo suspenden y te quedas atrapado con una inversión en el país, que son inversiones grandes. En el sector petrolero estamos hablando de por lo menos invertir 10.000 millones de dólares anuales en los próximos 10 años para duplicar la producción de petróleo. Estamos hablando de, bueno, que necesita esas condiciones no temporales, esos levantamientos no temporales que representan las licencias, digamos, los permisos que están dando para lograr levantar de manera temporal, para que la redundancia, estas licencias. Si usted se pone del lado del empresariado, ¿qué no genera seguridad jurídica? Para verlo de otra perspectiva, por ejemplo. ¿Qué puede estar pensando una industria transnacional europea? ¿Qué puede pensar una industria transnacional norteamericana? Hay un tema que también, por cierto, del que no se habla tanto, se ve solamente desde el punto de vista penal,
que es el tema del funcionamiento de los tribunales en Venezuela. Es un tema clave. ¿Por qué? A ver. Los mercantiles. Bueno, porque tú firmas un contrato, tienes que dirimir una diferencia, los tribunales no funcionan. Te pasas 5 años para un litigio, o no sabes cómo vas a salir de allí, entras y no sabes cómo vas a salir, eso genera inseguridad. O sea, el funcionamiento de las leyes al final, ¿a dónde van? Entonces tienes que ir a un tribunal, tienes que ir a un sistema de justicia. Eso es clave para las inversiones. Es que la intervención que se está haciendo digamos que de voltear el sistema judicial venezolano, bueno, tiene un alto impacto en lo económico porque genera condiciones de seguridad jurídica para que las inversiones se den. Por ejemplo, la ley de simplificación de trámites es un tema clave. La mayoría de los países, por ejemplo, China hizo una reforma, creo que hace un par de años, para otorgar licencias o permisos o registros de empresas en 14 días. El tema y ahora burocrático también le hace mucho daño al país. Mucho daño a la inversión. Claro, porque atrasa el proyecto. Y la discrecionalidad del funcionario público, la interpretación y la reinterpretación de las normas. Las leyes tienen que ser muy claras y tienen que ser enfáticas para que... Bueno, porque es que además no estamos solos en el mundo. Hay muchos centros de atracción de inversiones. Si nosotros tenemos que competir, en la región tenemos que competir con muchos actores y tenemos que estar viendo qué es lo que están haciendo ellos para generar condiciones, ambientes de negocio y captar esas inversiones que deberían entrar por Venezuela. En el caso de la minería, por tocar uno, y en el caso petrolero también, porque nosotros podemos tener la reserva más grande del planeta, pero ya tenemos competidores basados en el desarrollo de nuevas tecnologías. Bueno, hay competidores, no sé, Guyana, por ejemplo, hace 10 años no produce un barril de petróleo. Brasil estaba en 700, ahora produce 3 millones y pico de barriles. Colombia, lo mismo. Es decir, no estamos solos, tenemos que pensar qué está haciendo la competencia, de un poco la visión productiva de empresario. ¿Qué hace el competidor mío que vende y qué estoy haciendo yo que no vendo? Por decirlo de alguna manera. Bueno, los países tienen que adecuarse, porque el país de hoy... Si nosotros montamos en un satélite artificial, vemos el planeta desde el espacio, lo vemos la Tierra, el planeta lo vemos igual, pero cuando aterrizas ves que ha cambiado mucho. O sea, el tema de las tecnologías de información, la inteligencia artificial, están transformando el mundo de los negocios, el mundo de la minería, del petróleo, de manera acelerada. Entonces, esas realidades nos obligan a nosotros, como país, como nación, digamos, a transformarnos. Estamos obligados a hacerlo. Entonces, no podemos seguir aplicando el desarrollo de leyes y de normas desde el retrovisor. Tenemos que mirar hacia adelante, hacia el futuro, hacia las necesidades que nosotros tenemos. El tema es, por ejemplo, clave, la reforma educativa para el país. ¿Qué pasa por ejemplo, diputado, con esta oposición que hace un juego macabro desde el exterior contra la inversión, contra el buen deseo del pueblo venezolano y que trata de boicotear cualquier relación o cualquier inversión internacional que se tenga? Mira, el tiempo finalmente los ha dejado solos, porque literalmente esa oposición que se dedicó a recorrer el mundo y... Que no quieren que levanten las sanciones. Se quedó sola, al final se quedó sola. El mismo Trump conoce esa posición con claridad. O sea, el gobierno de los Estados Unidos conoce, sabe lo que han hecho. Y por eso es que finalmente ellos terminaron hicieron lo que hicieron, pero no lo hicieron por acción o influencia de la oposición que plantea de manera apátrida, digamos, avanzar al asalto al poder a través de una corriente de desprestigio internacional por el país. Esa posición ni los quieren adentro ni los quieren afuera. Es decir, la mentira se hizo para ser descubierta. Hay que darle tiempo al tiempo. Y al final todo se va descubriendo y bueno, cada cosa va ocupando su propio espacio. Yo creo que esa política ya no funciona, que probablemente algunos de ellos tendrán que rendir cuentas de muchas de las desviaciones de recursos, etcétera, etcétera. De hecho, ya hay procesos que abiertos a nivel internacional. Así que yo creo que ya a Venezuela no le pesa esas acciones de grupos de la oposición a nivel internacional. Fíjese que hay una nueva etapa de relaciones con Estados Unidos. Eso habla también de las inversiones. Hoy habló del presidente Donald Trump y
Voy a citarlo aquí para hacerle un interrogante. Dice, Trump asegura avances en Venezuela, destaca llegada de inversiones y habla de nuevo clima de optimismo. Escuché el otro día que la gente de Venezuela está realmente feliz. Están sucediendo cosas que no habían visto en 20 años. ¿Qué me dice Miguel Pérez Abad de esta afirmación? Se vale no contestar. Se lo digo es por el tema de las inversiones. Claro. ¿Qué pasa con el dinero de la inversión extranjera? Trump está haciendo su campaña en los Estados Unidos y está utilizando a Venezuela, eso está clarísimo. Campaña política, pues. Tiene que ver cómo distrae también el conflicto en el Medio Oriente, donde fracasó, donde perdió la guerra, literalmente. Y bueno, trata de hacer una venta política magnificada de lo que hizo Venezuela, que no tiene referencias ni violación fragante a los principios jurídicos internacionales y todo el sistema internacional que, digamos, de protección de las naciones, que después de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, se dieron los países para aquella política del pez gordo no se coma al chico. Yo creo que Venezuela va a tener una relación provechosa con los Estados Unidos, primero por un cliente que está muy cerca, segundo porque las refinerías, las dietas de las refinerías están mucho más adecuadas al crudo. Creo que se hace lo correcto cuando se establece una relación comercial ganar-ganar, pero bueno, en el camino iremos desarrollando nuestras propias capacidades institucionales para que la cosa sea como tiene que ser, una relación de respeto, de reconocimiento mutuo. Eso es un país, este es otro. Nosotros tenemos nuestras leyes, tenemos nuestras formas de hacer las cosas. Eso yo estoy seguro que finalmente se va a entender. Y bueno, digamos un poco la propaganda política que él hace para ver cómo pasa la mitad de su periodo, las elecciones, hay que verlo de esa manera. Pero desde el punto de vista pragmático, tenemos que sí aprovechar entonces esta ventana de oportunidades que nos genera en materia de ingresos para poder transformar nuevamente, insisto, la generación de riqueza en prosperidad para la familia venezolana. Mucho se dice, y con esto despedimos, diputado, del ingreso de la venta del petróleo a Estados Unidos. ¿Qué pasa con eso realmente, para que usted le explique a la gente? Con el producto de la venta del crudo, bueno, que esa factura, ese recurso está en el banco, en el Banco del Tesoro, en un banco privado, y que bueno, que el levantamiento de las sanciones del Banco Central va a permitir que esos recursos ingresen a Venezuela. Esa era la realidad. Claro, la realidad era que si no levantaban las sanciones, eso estaba allí depositado en una cuenta, los recursos van a empezar a llegar. Por eso digo que todo es un proceso, o sea, las cosas parecen muy fáciles, pero no es que son difíciles, sino que tienen una lógica. Entonces, bueno, seguramente ahora los recursos irán llegando, pero también hay que estar claro, nosotros no es que estamos produciendo 3 millones de barriles, estamos produciendo 1 millón de barriles. Vamos a tener probablemente un incremento de la renta, del producto de la venta, porque vamos a vender el crudo sin el descuento que significaba venderlo a Asia. Sí, es verdad, pero eso serán 5 o 6 mil millones más adicional, digamos, extra, que todavía no es suficiente, insisto. O sea, para que Venezuela logre digamos, las capacidades de inversión en el ámbito social y el Estado recupere su rol como un estado de bienestar social, requiere que el Producto Interno Bruto finalmente en Venezuela sea de por lo menos de más de 300 o 400 mil millones de dólares. Y para llevar esos niveles tenemos que producir por lo menos 3 millones de barriles de petróleo. Y para eso hacen falta por lo menos 10 años. Bueno. Entonces, un poco explicar, entender que se está haciendo lo que se debe, que vamos por buen camino, que siempre vamos a tener dificultades y detractores, pero bueno, que esa es parte de la responsabilidad que tiene la dirigencia nacional, sobre todo bueno, el bloque de la patria y bueno, y algunos sectores de la oposición democráticos que finalmente que eran antidemocráticos, pero se dieron cuenta que eso no daba dividendos y que al final es el país lo que está en juego. Bueno, agradezco a Miguel Pérez Abad. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Hablamos de todo, ¿no? Se vamos de todo. Sí. Pasó rápido. Para ti. Para mí me pasó rápido, espero que para usted también. Bueno, nos vamos. Nos vemos mañana aquí ahora en la iguana.tv. Usted fue una vez a ese espacio. Sí, cómo no. Y en la noche nuevamente a las 9 en A Pulso. Que tengan feliz noche.